La idea es contarles cómo llegamos a la convención. Y tiene que ver con justamente poder cumplir el mandato de Eva Perón. La idea era ese mandato sobre los derechos de... Ustedes saben que el 28 se cumplen 70 años de la proclamación de los derechos de la nacionalidad. Digo esto para que todos pongamos en el Facebook o donde querramos algo. Recordemos ese día porque es un día histórico. El 28 de agosto. Se proclamó, Evita Perón proclamó los derechos de la ancianidad. 28 de agosto del 48. Se cumplen 70 años. Bien, entonces, para cumplir ese mandato, Néstor, Cristina y en lo personal Alicia Kirchner, porque yo trabajé todos los años, desde 2003 al 2015, en el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia Kirchner, que es quien coordina la convención, coordina el proceso de trabajo de la Convención Interamericana de las Personas Mayores, que se aprueba en OEA en el año 2015, y también propone en el seno de las Naciones Unidas, pero ese es un proceso que todavía no ha terminado, porque es mucho más difícil poder acordar con 194 países que con 30 países de la región americana. Pero sí tenemos una convención interamericana. Bueno, ¿por qué planteamos la convención? En principio tenemos un mundo envejecido. ¿Es bueno o malo tener un mundo envejecido? ¿Y para quién sería malo? Para Lagarde. Para el Fondo Monetario Internacional que se quiere quedar con nuestra plata. Pero en general es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque no nos morimos. Y entonces, cuando uno combate la mortalidad infantil, hace que la gente viva más y pueda llegar a ser una persona mayor. Cuando uno tiene medios anticonceptivos seguros, gratuitos y una política pública, y por supuesto estamos todos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, que lamentablemente no salió, pero que está instalado el tema y vamos a seguir peleando por ello. Hace justamente que las personas puedan llegar con mejor calidad de vida, tal vez, y con mayor esperanza de vida. Entonces, el mundo envejece porque la gente no se muere. Hay muchas personas mayores porque la gente no se muere. Y no se muere porque mejoró la calidad de vida, porque mejoró, se combatió la desnutrición infantil, porque está la era de los antibióticos que permitió que no se murieran las personas de enfermedades agudas. Esto un poco vimos en la primera clase. Pero por lo tanto, miren ustedes, hay más de 900 millones de personas en el mundo que tienen 60 años y más. Y en el 2050 se calcula que va a haber más de 2.000 millones de personas de 60 años. Así que miren el poder. Si todas las personas mayores saltaran al mismo tiempo, ¿no? La Tierra tendría más que un terremoto, un tsunami. Por eso también es importante entender que las personas mayores son sujetos políticos. Más allá de lo numérico, son sujetos políticos, pero lo numérico también les da un mayor liderazgo como sujetos políticos. Son voces más escuchadas. Todos los continentes envejecen, absolutamente todos los continentes. Los continentes ricos como el europeo y los continentes más pobres como el africano. Todos los continentes han aumentado su esperanza de vida y lo van a seguir aumentando. Miren ustedes, Europa va a pasar de un 22% de población de 60 años y más a un 34%. O sea que por cada 3 personas, no, en realidad cada 10 personas, casi 4 van a ser personas mayores. Y en nuestra región no va a ser diferente en América Latina y el Caribe. Estamos pasando de un 10% a un 25%. O sea, se van a juntar 4 personas en la calle y una va a tener más de 60 años. Y esta es una realidad nueva, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una población envejecida. Tenemos muchas personas mayores. Con razón, Lagarde quiere matar a todos. Por eso Lagarde quiere matar a todos, porque se quiere quedar con nuestra plata. Como ella no trae, Y ella es una persona mayor que nos
reconoce. Exacto. Y ella es una persona mayor, pero ya vimos en la primera clase que la vejez no es un gasto sino una inversión. Y esto también, porque las personas mayores, y ahora vamos a ver más adelante, aportan, consumen, circulan el dinero, ¿no? Bueno, la región de América Latina también, los países más longevos de nuestra región es Costa Rica, Chile, Cuba, son los países donde mayor expectativa de vida tenemos. La Argentina tiene un 76,8 promedio para ambos sexos. ¿Cuánto tendrá el varón? El varón menos. ¿Cuánto? 73. ¿Un 73? ¿Y la mujer? 80. Muy bien. Sí, Lo dijimos en la primera clase que estudiaron. Bravo. Ah, ¿vieron la filmina? ¡Qué bárbaro! ¡Lu! Dijeron que no hagan trampa. No estaba. Yo sí lo vi. Bueno. No me estaba copiando. Bueno, actualmente casi 7 millones de personas de 60 años y más, que no es lo mismo decir personas de 60 años y más que decir jubilados. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no todos los de 60 años están jubilados y no todos los jubilados tienen 60 años, hay jubilados de 50, de 45, de 55. Entonces, tengan en cuenta esto. Decir jubilado no es sinónimo de decir persona mayor. Ni decir persona mayor es sinónimo de decir jubilado. Personas mayores, casi 7 millones, fundamentalmente mujeres. Ya vamos a ver un poco qué pasa con las mujeres mayores en el mundo. Vamos a tener una clase de género y diversidad sexual. Pero fundamentalmente la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Simplemente porque viven más, exactamente, vivimos más. Entonces, a medida que hay más viudas que viudas, exactamente. Pero entonces, de mayores de 60 años, casi 60% son mujeres, mayores de 75, muchas más, ¿no? Es un mundo femenino. ¿Por qué veíamos que era necesaria la convención? Porque si bien estaban los derechos, y esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos económicos, civiles, políticos, culturales y sociales, estos derechos no contemplaban justamente la discriminación por edad. En la Declaración Universal de Derechos Humanos habla y prohíbe la discriminación por sexo, por raza, por género, por raza, pero no prohíbe la discriminación por edad. Y lo coloca, algunos dicen que está dentro de cuando dice cualquier otra condición. Pero el poner cualquier otra condición, la verdad es que las personas mayores son invisibles a la política, o eran invisibles, tanto a la política internacional como a la política nacional. ¿Por qué hablo de la política internacional? Porque la convención es un instrumento internacional. Es una ley internacional. Y esto es muy importante porque no existían instrumentos internacionales hasta que en el 2015 no se aprobó la convención. Fue un trabajo arduo, la Argentina tuvo el orgullo de liderarlo, la Argentina presidió el grupo de trabajo tanto en OEA como en Naciones Unidas y la Argentina fue el brazo ejecutor para que se aprobara la convención. Yo tuve el honor de formar parte del comité redactor de esta convención. Para mí en lo personal es y ha sido y será una de las mejores experiencias de mi vida, el estar ahí. Así que cualquier artículo que no les guste, no me lo digan ahora. Ya está. Pero quiero decirles que lo hicimos con la participación de las personas mayores, porque nosotros en el Ministerio teníamos el Consejo Federal de Personas Mayores, donde estaban representados los mayores de todas las provincias, donde estaban representados todos los directores de adultos mayores de las provincias, donde estaban representadas las universidades nacionales, donde estaba representado el PAMI, la ANSES, el Ministerio de Derechos Humanos, y en ese órgano, donde las personas mayores tenían más del 60% de la representación, es que discutíamos los artículos de la Convención y los llevábamos después a discutir con los otros países. Una discusión muy difícil, no fue una discusión fácil, ponerse de acuerdo
con países que tienen diferencias idiosincráticas muy grandes, como por ejemplo los países del Caribe. Piensen ustedes que estoy hablando de Canadá para abajo, ¿no? Que la Convención Interamericana incluye Canadá, incluye Estados Unidos, todos los países del Caribe de habla inglesa, no solamente los de habla española. Por lo tanto, nosotros siempre planteamos que es un piso, pero jamás un techo. Entonces, hay articulados que uno planteó cuestiones más superadoras de las que podrán ver, pero la verdad que era muy difícil a veces conciliar un instrumento común para todos los países, sobre todo porque había que sacarlo por consenso. Ningún artículo se votó, sino que fue consensuado. Claro está la experiencia de Canadá y Estados Unidos que se oponen a las convenciones, siempre. Con lo cual, obviamente, ellos no aprobaron la convención, pero lo que sí hicieron, y nosotros negociábamos con ambos países, de que no obstaculicen. Si ellos después no la querían ratificar en su país, que no la ratificaran, pero que a nosotros nos permitieran el consenso para aprobar la convención. Y se logró esa negociación, por eso se pudo sacar la convención. ¿Qué objetaban, perdón? Ahora vamos a ir viendo con los artículos. ¿En qué año lo hicieron? El trabajo fue desde el 2010 al 2015, fueron 5 años de trabajo intensísimos. Los trabajos eran reuniones presenciales en varios países, en Argentina tuvimos varias reuniones, en Washington donde funcionó la OEA, y mucho por mail, por internet, por Skype. La verdad que era muy importante porque imagínense poder hacer este tipo de discusiones con 30 países. La verdad que la tecnología nos ayudó un montón, sobre todo los mails. Bien, ¿para qué sirve la convención? Establece estándares de protección mínima, como yo les digo. Este es el piso, de ahí para arriba todo, es un piso. Define que es una persona mayor, porque legalmente tenemos que saber quién entra y quién sale para recibir políticas, programas y prestaciones. Y define que una persona mayor es aquella que tiene 60 años o más, excepto aquellos países que en el momento que aprobamos la convención tenían incorporada en la Constitución Nacional que una persona mayor era aquella mayor a 65 años y obviamente no podían cambiar su constitución. Entonces se hace esa salvedad, como por ejemplo Costa Rica. Costa Rica ya tenía incorporada en la Constitución 65 años, una convención no va a modificar una constitución y tampoco ellos querían pasar por ese proceso tan engorroso que es la modificación de la Constitución, por lo tanto tuvimos que poner esa salvedad. Se pronuncia en contra de los estereotipos y prejuicios, esto es muy importante, es una convención basada en el paradigma de los derechos humanos de las personas mayores, basada en la imagen positiva de la vejez, basada en el envejecimiento activo y saludable. Tiene un paradigma de enfoque de derecho, no tiene un paradigma asistencialista. Yo digo asistencialista porque no es asistencial. La asistencia es correcta. Si yo a una persona no tiene que comer, le tengo que dar de comer. ¿Sí? Asistencialista es cuando por la bolsa de comida le pido que me vote, o le doy una zapatilla y después le doy la otra, ¿no? Es lo que está de la mano del kirchnerismo político. Pero la asistencia tiene que estar. La asistencia dentro de un paradigma de enfoque de derechos humanos. Y también, por otro lado, viene a poner algunos conceptos fundamentales que no existían en ningún otro instrumento vinculante, en ninguna otra ley internacional. Como por ejemplo, define los cuidados a largo plazo, define los cuidados paliativos, define lo que son los sistemas sociosanitarios integrados, saca a la vejez solamente del lado de la medicina. Ser viejo no es ser enfermo y solamente que lo atiendan los médicos y los enfermeros. Ser una persona mayor es una construcción social, el envejecimiento es una construcción social como vimos en la primera clase. Esta convención tiene 3 tipos de derechos. Tiene derechos nuevos, innovadores, que no existen en ningún instrumento internacional, en ninguna otra convención. Ninguna convención del mundo tiene este tipo de derechos. Por eso uno dice que a medida que vamos envejeciendo, vamos ganando derechos. No se deberían perder los derechos, que es lo que pasa socialmente. Se debería ganar derechos, porque hay derechos que solo los necesitan tener garantizadas las personas mayores.
Hay otros derechos vigentes que estaban en algunas otras convenciones, pero que se hacen específicos, se los nombra específicamente a las personas mayores, y hay otros derechos que se extienden también a las personas mayores, como lo de la Convención de Discapacidad, que hay derechos, por ejemplo, el derecho a la autonomía. Bueno, no es el caso justo del derecho a la autonomía, pero el derecho a la accesibilidad universal lo nombraba la persona mayor, entonces acá dice las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad universal. Pero los derechos nuevos, que son muy importantes, son los derechos a la vida y dignidad en la vejez, y vas relacionando con los derechos de Eva Perón, ¿no? Claro, claro. Que están todos contemplados acá, con nombres más modernos tal vez, con nombres de un lenguaje internacional y de un lenguaje gerontológico, pero son los derechos de Eva Perón. El derecho a la independencia y la autonomía, y el derecho al cuidado a largo plazo. Son tres derechos que solamente los tiene esta convención. Bueno, el artículo 5, igualdad y no discriminación por razones de edad. ¿Por qué? Porque, y algo vimos también en la primera clase, las personas mayores son sujetos de derecho, por lo tanto nadie debería privarles del derecho humano fundamental como los derechos económicos. Sí. Ahora, que vaya una persona mayor a pedir un crédito, No se lo da. no se le da. Entonces, había que ponerlo como el eje de la no discriminación por edad, es el eje que atraviesa toda la convención. Y había que nombrarlo específicamente y había que hasta penalizarlo, porque que esté en la convención y que no se cumpla implica una pena judicial. Porque lo que me da a mí esta convención es el poder de hacer una denuncia, no solamente ante la justicia argentina, sino también ante la Corte Internacional, si esto no se cumple. Y además el tener esta prohibición para... Chao, Luz. Decir alguna de las chicas que venga por los días que necesite algo. Además, esta convención genera lo que se denomina una categoría sospechosa. ¿Qué significa con categoría sospechosa? Significa que si yo tengo una política que no incluye a las personas mayores, es sospechosa de ser una política discriminadora, de ser viejista. El término viejismo significa discriminar por edad. Entonces, es una política viejista. Miren ustedes saben hasta qué edad la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva pregunta. Hasta los 70. Hasta los 49. Parece ser que después de los 49 ya no podemos tener más sexo. No, pero es una encuesta que está en el Ministerio de Salud que se hizo también en nuestra gestión. Porque también había edadismo, había viejismo. Ojo con esto, porque es transversal. No es que sean buenos o malos, sino que en el imaginario social no se ve y se tiene esta imagen peyorativa de la vejez. Entonces, quien hace las encuestas nacionales de salud sexual y reproductiva dice, y además, ojo, uno puede entender que a lo mejor una mujer a los 49 años no reproduce, pero los varones reproducen hasta que se mueren. Y claro, sí, bueno, Richard Gere ahora va a ser papá o ya fue papá, tiene 70 años. Entonces, pero miren ustedes cómo se va colando el viejismo, la discriminación por edad, hasta en lo más moderno que tiene la sociedad, como realizar una encuesta de salud sexual y reproductiva. Bueno, ahora nosotros podemos involucrarlo o invocar lo que se denomina categoría sospechosa, se le puede hacer una denuncia para que eso se revierta. Se los digo todo esto para que ustedes vayan y hagan la denuncia ante el INADI, ante el Ministerio de Salud, que es el que hace la encuesta, ante un juez, ante los distintos, ante la Defensoría de las personas mayores, ante los distintos estamentos que esto puede ser denunciado. Mónica, perdón, sin llegar a los 60 o a los 65 en las prepagas, Bueno. pagás cada vez más cuando... Porque... Exactamente. Eso es una cuestión fundamental. Los seguros de salud a una persona mayor le cobran entre 3 y 5 veces más por el solo hecho de cumplir 60 años. Y
Y hay algunas otras que ni siquiera los aceptan. Y por ejemplo, alquilar un auto en un país diferente al nuestro es hasta los 70 años. Cuando la mayoría de los accidentes automovilísticos no lo cometen las personas mayores, lo cometen los jóvenes. Nadie dice que no haya que pasar por un examen, como todo, un examen físico, un examen de la vista, un examen psicológico, pero si lo pasás, déjenme avanzar y después vamos a abrir las preguntas. Los materiales, después nos decís a dónde, para que no estés sacando... Bueno, en tu caso vamos a ver cómo hacemos porque vos no venís al curso, pero dejanos que veamos cómo hacemos. Dale, por favor. Porque viene la compañera de Salta, así que vamos a... Marina, después veamos a la compañera de Salta cómo le podemos hacer llegar los materiales, ¿sí? Sí. Pero usted está en el curso, le estamos mandando. Los que están en el curso tienen todos. Le estamos mandando por mail, pero si no les llega, hablemos con Marina a ver así como... Bueno, no, de nada. Algo fundamental también, que lo hace la convención más progresista del mundo entero. La nuestra es un ejemplo, y es la más progresista, porque no solo prohíbe la discriminación por género, que ya les digo en la clase de género vamos a ver todo lo que nos pasa a las mujeres, y a las mujeres mayores sobre todo, sino que prohíbe la discriminación por identidad sexual y por orientación sexual. O sea que discutir esto también fue muy difícil en el seno de los países de la región, porque hay países en nuestra región que lo consideran un delito. No pensé que lo había traído acá, pero para comentarles, Jamaica considera la homosexualidad como un delito, vas preso. Hay 78 países en el... Sí, vas preso. Hay 78 países en el mundo que consideran a la homosexualidad como delito. Y 7 tienen la pena de muerte. No se olviden lo que pasó en Rusia. Rusia, la homosexualidad es un delito. Y acaban de arrestar a una... pero no fue eso no fue por homosexual, sino por tomar un vaso de vino en el avión en Arabia Saudita. ¿No? Lo vieron. Digo, para que vean que el mundo no es este mundo desarrollado en el cual nosotros tenemos muchísimos avances en materia de derechos humanos, gracias al gobierno de Néstor y Cristina. Porque esto no pasaba antes. Esto es gracias al gobierno de Néstor y Cristina, que tenemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Así que bueno, esta convención prohíbe la discriminación. Entonces en Rusia no hay homosexuales. No, lo hay, pero no, allá no hay nada. Allá no tenemos homosexuales. Bien, el artículo 6, un artículo fundamental para las personas mayores, que es el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. ¿Qué significa esto? Además de lo que dicen sus propias palabras. Dice, el derecho a vivir con dignidad la vejez hasta el fin de sus días. Esto tiene que ver con los cuidados paliativos. Discutimos un montón este artículo también, porque había que ser muy claro que no hablábamos de eutanasia, porque nuestros países no reconocen la eutanasia. Entonces, lo que era un lenguaje común para los de habla hispana no era tan común cuando lo traducían al inglés. Entonces, tuvimos que pensar muy bien cómo incorporábamos este artículo sin que habláramos de eutanasia. Argentina también es avanzado en este tema, porque tiene la ley de muerte digna, y la muerte digna es eutanasia pasiva, ¿no? Y es maravilloso poder contar con la ley de muerte digna y con la ley de directivas anticipadas, porque las directivas anticipadas, yo decido qué quiero que pase en mis últimos días de vida. Pero además, esto está relacionado con los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos, justamente, ¿qué? ¿Alguien dijo algo? Que los cuidados paliativos es el cuidado no solamente a la persona mayor, sino a toda la familia y el entorno. Y miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al año, ingresos bajos y medios.
Y de esos 40 millones, casi el 70% son mayores de 60 años. O sea, quien más necesita el cuidado paliativo son las personas de 60 años y más. Por eso es fundamental que este artículo esté en la Convención que defiende los derechos humanos de las personas mayores. El 42% de los países carece de servicio de cuidado paliativo. Nosotros tenemos una resolución acá que habla de los cuidados paliativos y que obliga a las obras sociales a dar cuidados paliativos. Así que también esto fue en la época de Ginés González García que sacó la resolución. Así que vean el avance que nuestro país tiene. ¿Está vigente? Y está vigente, no la sacaron y las obras sociales tienen la obligación de... Pero le pones un amparo y ahora más con la convención te lo tienen que dar. Y los hospitales públicos tienen servicios de cuidado paliativo. No ven a la capital, los 33 hospitales tienen cuidado paliativo. Sí, por ahí no en todo el país hay servicios de cuidado paliativo, pero en la mayoría los hay, en los hospitales públicos. Y para los cuidadores domiciliarios también hay una especialización en cuidado. Exactamente, para los cuidadores nosotros cuando estábamos en la gestión sacamos, además de, yo les voy a contar cuando tengamos, no les quiero contar todo ahora, vamos a tener una charla de políticas públicas, pero formamos 45.000 cuidadores en la gestión de Alicia, Por eso no quiero hablar de los cuales hicimos cursos de actualizaciones, entre ellos cursos de actualización del CEM, de cuidado paliativo, etc. Sí. Pero no me hagan hablar porque si no me quedo sin la clase, no les puedo adelantar. Miren ustedes qué terrible. En el año 2012 murieron 18 millones de personas en el mundo con dolor innecesario. Miren ustedes si no es injusto. Con dolor innecesario. Por eso, la muerte digna es un derecho y los cuidados paliativos son una obligación del Estado. Son una obligación del Estado. La Convención sirve para poner obligaciones en el Estado. Esa es la Convención. Las obligaciones del Estado. Hay que llevárselo a más. Sí, ahora les voy a contar que ya hay algunos... No, pero hay algunos fallos a favor gracias a la Convención. El artículo 7, la independencia, o sea, toda persona mayor es independiente y autónoma hasta que se demuestre lo contrario. Acá también hay un cambio de paradigma, porque se cree en el imaginario social que todas las personas mayores son decrépitas, tienen muchos problemas de enfermedad, están postradas en una cama, ¿no? Son esas personas muy mayores con esos bastones que no pueden ni salir de su casa. Eso no es la persona mayor. Hay algunos y algunas y algunos que tienen patología, pero ya vimos en la primera clase que no es la gran mayoría. La gran mayoría es son como ustedes. Por lo tanto hay que demostrar que esa persona no es independiente. Y hay que demostrar que no es autónomo. Y la autonomía tiene que ver con la capacidad de decidir. Yo decido lo que voy a hacer porque porque ya soy adulta, lo que voy a hacer con mi propia vida. Ya cumplí los 18 años. ¿Quién es el que no puede decidir? ¿Quién es menor de edad? ¿Una persona mayor es mayor de edad? Sí. ¿Y por qué no puede decidir? Claro. ¿Por qué tienen que decidir otros sobre lo que yo quiero hacer? ¿Con quién quiero vivir? ¿Qué tipo de tratamiento quiero realizar? ¿Qué actividades quiero hacer? ¿Qué? No, muy bien, muy bien. ¿Con quién me quiero juntar? ¿Con quién quiero hacer el amor? ¿Con quién quiero tener sexo? ¿Con quién quiero engañar a mi marido, mi marida, mi esposo? Puedo decir todo, ¿no? Y entonces acá se produce un cambio de paradigma fundamental. Pero es cierto que la autonomía tiene que hacerse fáctica, tiene que hacerse real. Y a veces la autonomía o la independencia necesita de productos de apoyo. Entonces también esto se relaciona con el artículo 26, que vamos a ver más adelante, que dice que el Estado debe garantizar esos productos de apoyo. ¿Qué son los productos de apoyo? Como ven ahí ustedes, ¿no? Puede ser un bastón, una silla de rueda, puede ser la teleasistencia, la medicación. Hay productos que ayudan a que la persona mayor siga siendo autoválida, pueda salir de su casa por sí sola. Los cuidados domiciliarios también. Un cuidador hace que esa persona pueda salir de su casa con ayuda. Sí. Y el artículo 7, algo muy importante, es que se vincula con el artículo 30, que es la igualdad ante la ley. Ustedes saben que existe el caso de Natalia. Natalia era una
la esposa de un artista plástico importante. Le digo esto para que lo busquen. Yo Natalia está en YouTube. Yo Natalia está en YouTube, en la vida de una mujer de más de 80 años, que era la esposa de un artista muy importante y que tiene, no me acuerdo si una o dos hijas, pero una de las hijas se pone de acuerdo con un neurólogo muy famoso en este país, que no lo quiero nombrar, pero que se llama Facundo Manes, que tiene una causa judicial por esto, porque le hace un certificado trucho, de que esa mujer, que tenía mucho dinero, tenía un Alzheimer, un deterioro cognitivo, y que no podía manejar sus bienes. Y la internan, la llevan a una residencia de la Estadía. Sí. Antiguamente se hacía. Ella, como justamente era una mujer autoválida, pidió ayuda a sus amigos y amigas, pudo acceder a un abogado e interponer un recurso y salió de la residencia, pero tiene todos sus bienes embargados hasta que el caso se resuelva judicialmente. Pero miren ustedes, por eso es importante que la autonomía, el artículo 7, se pueda relacionar con el artículo 30, que somos todos iguales ante la ley, y yo puedo decidir qué hacer con mi dinero, qué hacer, cómo lo quiero gastar. Acuérdense de la película de Fred, ¿se acuerdan? Cómo la hija lo cuestiona a Fred, porque Fred quiere irse de viaje y gastar su dinero con el amor en ese momento de su vida, que era Elsa. Y entonces se van a Italia, la dolce vida, ¿no? Mónica, en el caso Yo Natalia, apelan a la convención. No, porque eso fue anterior a la convención. Ah, pero podría haber apelado. Por supuesto. Si fuera ahora, por supuesto. Hay fallos de un juez de corriente que justamente en Argentina utiliza la convención para fallar a favor de la persona mayor. Hay un caso de Chile que apeló y falló a favor de la Corte Interamericana. Así que miren ustedes lo importante que tiene la convención. En Europa no hay convención. No. Y esa es una pelea, después les voy a contar. Pero a nosotros nos importa que lo tengamos nosotros. Los europeos que hagan lo que quieran. Bueno, que hacen uso de, los sientan como base de una demanda basándose en eso. Ahora lo vemos. Esperen, voy por el 8 y son 36 artículos. Después, en todo caso. Pero mira, puntualmente, ¿por qué Milagro no se puede...? Porque no es mayor, no tiene 60 años. No tiene 60 años. No. El artículo 8, el derecho a la participación, lo que estamos haciendo acá, lo que hacen ustedes en sus organizaciones, ¿no? Y el Estado tiene que fortalecer los mecanismos de participación e inclusión social en ambientes de igualdad que permitan erradicar los prejuicios y los estereotipos. O sea, nosotros en la gestión teníamos consejos participativos en el PAMI, en el ANSES y en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora esos consejos existen poco, si existen le dan otra finalidad, pero no es escuchada la voz de las personas mayores. Bueno, hoy con esta convención protege el derecho a la participación. El artículo 9, que tiene que ver con el derecho a la seguridad y una vida digna sin ningún tipo de violencia. Sin embargo, la violencia está increyendo en el mundo y para la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 o 2016, no recuerdo el año, la estadística era que había un 16% de personas de 60 años y más que eran víctimas de abuso y maltrato. Eso significaba 141 millones de personas en el mundo. La violencia más frecuente es la psicológica y le sigue la económica, quedarse con el dinero de la persona mayor. Eso es muy frecuente, o con la jubilación, o con la reparación histórica, o con lo que o con los bienes, ¿no? La violencia física y la violencia sexual. Esto también es importante tener en cuenta, que sobre todo las mujeres mayores son víctimas de abuso sexual y de violación. Son víctimas de abuso sexual y de violación.
Bueno, el artículo 11, el consentimiento libre e informado. Nosotros en nuestra gestión hicimos un estudio de todas las residencias de larga estadía, o sea, los mal llamados geriátricos. Acuérdense que si digo geriátrico estoy diciendo que todos los viejos son enfermos. Y uno no va a una residencia de larga estadía porque es enfermo. Va por determinadas cuestiones, por algunos problemas de salud, porque no puede ser cuidado en su propia casa, ni por los cuidadores, ni por los familiares, ni por el entorno social. Recordemos que solamente el 1,3% de la población mayor en Argentina está en una residencia de larga estadía. O sea, miren que es un número pequeño, la mayoría están en sus casas. Por eso las políticas de apoyo a que las personas mayores estén en su casa. Pero en estas residencias, en este relevamiento, le preguntábamos quién había decidido que ingresara a la residencia. Y solo el 17% lo decidió una persona mayor. Quien decide que una persona mayor ingrese a una residencia de estadía, el familiar en la mayoría de los casos, más del 60%, y si no, un profesional. Eso significa apropiación ilegítima de la libertad, porque en general están secuestrados. Es mentira que son de puertas abiertas, son pocos los lugares o los hogares de puertas abiertas. Nosotros en nuestra residencia de la estadía, en la Dirección Nacional, teníamos 9 residencias que administrábamos y gestionábamos, los convertimos en hogares de puertas abiertas. Pero no porque la gente entrara, o sea, no porque viniera el grupo de voluntariado a hacer actividades con las personas mayores, sino porque las personas mayores salían. Y salían si estaban en una silla de ruedas con su cuidador. Y salían si querían hacer el amor y se los llevaba a un albergue transitorio. Y salían a... sí, y salían, iban obviamente a actividades de recreación, de turismo, a chaparmalar, sin importar la dependencia que tuvieran. Sin importar la dependencia que tuvieran. Entonces, miren ustedes qué importante el artículo 11 de consentimiento libre e informado, porque si una persona mayor está en una residencia de larga estadía sin dar su consentimiento, es un delito. Es un delito. Y miren algo también importante, el relator especial contra la tortura, el relator internacional contra la tortura, señaló en uno de sus informes que la administración de medicamentos o tratamientos sin consentimiento de la persona mayor puede constituir tortura o malos tratos a pesar de las buenas intenciones de los profesionales médicos o de los familiares. O sea que si yo obligo a una persona mayor a tomar determinada medicación y esa persona mayor no tiene ningún problema de salud mental y dice, no quiero, está en todo su derecho. Y no lo puedo obligar, porque es autónomo, es mayor de edad y tiene derecho a decidir no solamente cómo quiere vivir, sino también cómo quiere morir, como cualquiera de nosotros, ¿no? Lógicamente acá comentamos que no tienen ninguna... Si no tienen ningún deterioro cognitivo, porque si tienen un deterioro cognitivo, que además no solamente tiene que ser diagnosticado por un profesional, sino también se tiene que judicializar y poner un curador, si no están esos pasos, no sirve. Toda persona es capaz. Por principio la convención, toda persona es capaz. Tiene salud mental, es capaz de decidir. No por ser una persona mayor es incapaz. Tiene un deterioro cognitivo, un Alzheimer. No, es un bajo porcentaje los que llegan a tener un deterioro cognitivo de los 60 a los 75 y por supuesto los mayores de 75 aumenta en un número más considerable. Pero hay que demostrarlo. No hay que demostrar que es capaz, hay que demostrar que es incapaz. Y esto es el cambio de paradigma. El artículo 12 que establece el derecho al cuidado a largo plazo, que no estaba en ningún otro instrumento vinculante. ¿Qué es el derecho al cuidado a largo plazo? Es lo que nosotros llamamos sistema progresivo de atención. Se tiene derecho a tener cuidados domiciliarios, se tiene derecho a contar con un centro de día y se tiene derecho, cuando los casos así lo meritan, a tener residencias de larga estadía. ¿Por qué es importante este derecho? Porque al envejecer y al aumentar la edad, la expectativa de vida, es cierto que después de los 75, que después de los 80 años, tenemos más probabilidad de tener dependencia. Ojo, acordémonos que no son dependencias totales, que uno puede tener dependencia para realizar algunas actividades de la vida diaria y no para otras, ¿no? Yo puedo necesitar ayuda para salir de mi casa, pero dentro de mi casa me puedo desenvolver. Yo puedo necesitar ayuda para bañarme, pero no para hacerme la comida. Y esto también es importante, entender que cuando hablo de dependencia no estoy hablando de una persona mayor tirada y postrada en una cama.
Que los hay, pero no es la mayoría de las personas mayores. Pero aumenta la dependencia. El informe de la OIT, de la Organización Internacional del Tabaco, nos dice que para el año 2015 había 300 millones de personas de 65 años y más que no tenían cuidado, que debían tener y que no tenían el cuidado a largo plazo. Que el Estado debería garantizar el cuidado a largo plazo y que no lo tenían. Y otra cuestión importante es que el envejecimiento genera oportunidades de empleo, porque si yo tengo que generar servicios para atender a estos 300 millones de personas que necesitan cuidados a largo plazo, se calcula que se necesitan 14 millones de puestos de trabajo. Yo necesito tener muchos cuidadores formados, muchos cuidadores domiciliarios formados, necesito tener profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, etcétera, 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 formadas para atender a esta población. Necesito hacer centros de día y ahí toda la economía empieza también a movilizarse, ¿no? Necesito tener residencia de larga estadía. Por eso el envejecimiento es una inversión. Cuando las personas envejecen, también generan nuevas oportunidades de trabajo. O sea que no son un gasto, bajo ningún punto de vista. Y cada vez vamos a tener más centenarios, ¿no? Miren ustedes que en América Latina para el 2015 la cantidad de centenarios ascendió a 48.000 personas y se proyecta que para el año 2050 haya casi 700.000 personas de 100 años y más. Es otro mundo, ¿no? No nos imaginamos viviendo con muchas personas de 100 años y más. Sin embargo, que los hay, y en Argentina también, y en Argentina para el 2015 teníamos 6.000 personas de 100 años y más, y que vamos a tener, que hay algunas por eso, de 100 años y más, 110, 120, y que vamos a tener para el 2050 36.000 personas de 100 años y más. Por lo tanto, ya tenemos que pensar cuáles son las alternativas de inclusión social que le vamos a dar a estas personas mayores, cómo vamos a hacer para que sigan activas participando en la comunidad, cuáles son los servicios que le vamos a dar a las personas mayores. Por eso miren ustedes qué distinto, ¿no? Que es una persona de 60, de 70, de 80, de 90, de 100 y más. No es todo lo mismo, los abuelos, los abuelitos como si fueran un colectivo todo homogéneo. El grupo más heterogéneo de todos los grupos etarios es el grupo de las personas mayores. Uy, me faltan 28 artículos, pero hoy voy más rápido, a ver, voy a seleccionar, bueno, esto de las demencias. ¿Quiénes cuidan a las personas mayores? Las mujeres. En general, el principal cuidador es el cónyuge, sea varón o mujer. En segundo lugar, ¿quién es? La hija mujer. En tercer lugar, la nuera. Y en cuarto lugar, el hijo varón. Así que o nos llevamos bien con nuestras nueras o tenemos hijos mujeres. No nos quedan. Hay un informe ahora que sacó el 4 de julio, lo sacó Ari. A ver. Hay un informe que sacó el 4 de julio Ari acerca de los cuidados. Perdóname, compañeras y compañeros, vamos a escuchar a la compañera, sí. El 4 de julio, ADI, que es la Asociación Internacional de Alzheimer, sacó un informe. Exacto. Donde habla de las 82.000 millones de horas al año que se dedican a los cuidados informales, sí, hablando de la feminización del cuidado, y de los 40 millones de trabajadores informales, entre las que están las mujeres, que son las que se ocupan del cuidado, por el costo que esto implica para la familia, exacto, económico, social, emocional. Es terrible. Es terrible, sí, lo vamos a retomar en el tema de cuando hablemos de género, porque las mujeres mayores siguen cuidando. ¿No? 2 o 3 artículos más, hacemos una pregunta. En total, en la próxima clase, cuando hablemos de política, volvemos con los artículos de la convención que no hayamos visto ahora, que son varios. Y la pueden leer y de hecho la tienen en la bibliografía. Pero el artículo, por ejemplo, 19, que es el artículo a la atención de la salud, habla del acceso a los medicamentos, el acceso gratuito a los medicamentos. Hay un Vademecum de la Organización Mundial de la Salud y esto hoy no se cumple. Y ya vamos a ver, cuando hablemos de políticas y programas, porque tenemos un informe hecho con CEPEMA que dirige Federico de Marciani,
CEPA y ALGEC sobre el aumento inflacionario de la medicación. Hoy las personas mayores no pueden comprar medicación. ¿Y qué pasó? Me adelanté tanto que... Bueno, como verán, el acceso a la cultura, a la educación, al esparcimiento, digo, los artículos de los que habla Eva Perón, ¿no? De un derecho a un medio ambiente sano, a la vivienda, el derecho a la participación política, lo que hablábamos del derecho a tener acceso universal. Pero algo fundamental, que nada de esto podría cumplirse, nada de esto tendría valor si no estuviera el artículo 31, que es el acceso a la justicia. Y acá sí fuimos también muy enfáticos, porque no es justicia esa justicia que es lenta, la justicia que no es expedita. Si una persona de los 70 años pone una denuncia, un recurso de amparo o alguna medida cautelar, no puede estar esperando 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Porque se muere, porque tiene más probabilidad de morirse. Por lo tanto, el artículo 31 lo que plantea es que haya plazos razonables, que se garantice la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las personas mayores, y que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita, ¿no? La justicia tiene que ser expedita. Por lo tanto, ahora es importantísimo con la convención que ustedes puedan invocar el artículo 31, porque la justicia no se puede demorar. ¿Y por qué todo esto también tiene una validez importante? Porque la Argentina ratificó la convención, la ley 27.360 es la ley que ratifica la convención y que la pone por encima de todas las leyes nacionales. La convención no tiene rango constitucional y en eso se está trabajando en el Congreso, pero sí es supralegal. Tiene más valor que cualquier ley que tenga la República Argentina. Entonces, nosotros tenemos ratificada la convención y a esta ley nosotros podemos, si se viola uno de nuestros derechos, podemos acudir. Traje 2 frases de Evita que me parecían importantísimas y que las que estuvimos hablando hoy con Judith y con Cristina. Una de ellas es: no es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia, ni siquiera es ayuda social. Aunque por darle un nombre aproximado, yo le he puesto ese para mí. Para mí es estrictamente justicia. Y esto habla del paradigma de los derechos, porque es justo porque ustedes son ciudadanos de derecho, porque las personas mayores son ciudadanas de derecho. Y cuando proclamó en 1948 los derechos de la ancianidad, Eva Perón decía, no había un país grande si no se empezaba por proteger y respetar a los ancianos. No podía haber país grande si no se ayudaba al que todo lo había dado por la patria. Y en el ocaso de su vida se veía la necesidad de recurrir a la ayuda de sus hermanos. No puede nunca haber un país que excluya a las personas mayores. No puede haber una sociedad justa y madura que excluya un grupo etario, sea cual fuere, pero mucho menos a las personas mayores que son historia, que son experiencia, que han dejado su vida, que han dejado su historia luchando por una patria justa, libre, soberana. Como ya dijimos, hoy somos los viejos, las viejas y los viejos peronistas. Somos eso, personas comprometidas, de lucha, militantes, y como decía Cristina, que amamos lo que hacemos porque lo hacemos por el prójimo, no solamente por nosotros, sino lo hacemos por el otro. Así que bueno, rápidamente la convención tiene muchos más artículos, vamos a seguirla profundizando. Y si quieren abrimos 2 o 3 preguntas. Exactamente, por eso queremos difundir la convención. Justamente por eso, porque es una ley que está por encima de todas las leyes. Por lo tanto, ningún juez va a fallar en contra de la convención, a menos que bueno, la verdad que con la justicia en este país, la verdad, no podemos, pero ¿saben qué? Pueden ir a la Corte Interamericana. Porque de hecho el caso que fue a la Corte Interamericana de Chile falló a favor de la persona mayor. Entonces, la convención lo que tiene de importante es que no solamente falla en tu país, si la justicia de tu país falla en contra, vos vas a la Corte Interamericana.